Descubre 10 antiguos consejos ancestrales para alcanzar la tranquilidad interior en esta fascinante narración espiritual. ¿Te gustaría conocer los 10 misteriosos consejos que cambiaron por completo la existencia de un individuo y llevaron armonía a toda una comunidad? Permanece para escuchar este relato y abre la senda hacia tu tranquilidad interior. Primer capítulo. El despertar del explorador. En el reino de Serenia, la Feria del Saber era el acontecimiento más anhelado de todo el año. Los estantes, pensadores y expertos de diversas disciplinas se congregaban para intercambiar ideas y discutir los temas más trascendentales de la vida. En esta ocasión, el centro de atención fue el maestro Esre, un anciano sabio pero con un espíritu lleno de vitalidad. Abel, un joven habitante de la aldea, paseaba de un lado a otro mostrando signos de preocupación. Había una gran cantidad de interrogantes rondando en mi mente, sin embargo, me resultaba complicado expresarlas adecuadamente, y ni siquiera sabía a quién acudir para hacerlo. Había oído sobre el renombrado maestro Esre y estaba convencido de que él sería la persona indicada para guiar su alma en busca de dirección. Abel se unió a la multitud que se había congregado alrededor de Esre, atraído por la fama del maestro, mientras éste explicaba la interrelación entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Maestro Esre concluyó su discurso enfatizando que la auténtica tranquilidad no reside en el entorno exterior, sino en el mundo interior de cada individuo. Las palabras de Esre resonaron en lo más profundo del ser de Abel como un estruendo en un cielo sin nubes. Esa era su oportunidad. Decidí que era necesario conversar con el profesor. Maestro Esre, ¿me permite formularle una pregunta? Abel, tímidamente, alzó la mano y preguntó. Claro, mi joven amigo. Comenzó Esre, con una cálida sonrisa que transmitía un afecto paternal, que el camino hacia el saber comienza con una pregunta sencilla. Expresó sentir un hueco en su interior, una carencia de rumbo y tranquilidad. ¿De qué manera puedo hallar la calma que tanto se me escapa? Abel se cuestionó, expresando por primera vez la agitación que experimentaba en su interior. ¡Qué preocupación la de los jóvenes! Abel, en este camino no estás solo. Cuento con algo que podría ser de utilidad para ti. El maestro Esre compartió 10 consejos ancestrales para alcanzar la tranquilidad interior, expresando comprensión y empatía a través de su voz. El primer consejo ancestral es practicar la atención plena. La plena consciencia, tal como fue descrita por Esre a Abel, consiste en estar totalmente atento en todo instante. En la actualidad, con tantas distracciones presentes en nuestra vida diaria, la práctica de la atención plena cobra una importancia inigualable. Esre le sugirió a Abel una serie de ejercicios para fomentar la atención plena. Inició recomendando prestar atención a la respiración. Experimenta la sensación de la respiración, percibiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Al respirar, visualiza cómo incorporas la energía positiva que emana del cosmos y al exhalar, deja ir cualquier sentimiento negativo que puedas experimentar. Aunque sencilla, la técnica resultaba altamente eficaz. Abel incorporó la práctica de la atención plena en sus quehaceres diarios. Mientras comía, prestaba atención a cómo sabían, se sentían en la boca y olían los alimentos. Mientras caminaba, percibía la sensación de sus pies al hacer contacto con el suelo y la caricia del viento en su piel. En poco tiempo, Abel notó que al estar completamente presente en el momento, su mente se despejaba y su nivel de ansiedad bajaba. Además de eso, al estar consciente, podía tomar decisiones más reflexivas y ser más eficaz en su rutina diaria. El segundo consejo ancestral. La falta de apego. Las expectativas se asemejan a ligaduras imperceptibles que nos mantienen sujetos. Esre siguió adelante. Nuestros anhelos y temores nos mantienen cautivos, y solo al practicar el desapego logramos liberarnos de esas ataduras. El profesor explicó que el desapego no implica volverse una persona sin emociones ni alejada, sino más bien, adquirir la habilidad de mantener un equilibrio emocional, sin dejar que los eventos externos perturben la tranquilidad interna. Esre propuso una actividad para fomentar la actitud desapegada. Cuando sientas ansiedad por un resultado, tómate un instante para reflexionar y plantearte la siguiente interrogante. ¿Puedo controlar esto? En caso de recibir una negativa, es mejor deshacerse de esa esperanza. En caso afirmativo, da lo máximo de ti. Después, deja ir el desenlace. Abel aplicó este principio en su labor, en sus vínculos personales y en su exploración individual en busca de sentido. Descubrió que al desprenderse de sus expectativas,
también se deshacía de la ansiedad y el desencanto, lo que le permitía que todo fluyera de manera más espontánea en su día a día. Según Esre, la gratitud tiene el poder de contrarrestar eficazmente el descontento. La sociedad actual nos envía continuamente mensajes que nos llevan a creer que la felicidad está ligada a la adquisición constante de más cosas. Cuanto mayor sea la cantidad de dinero, bienes y reconocimiento que se obtenga. Sin embargo, Abel, la auténtica alegría proviene de valorar lo que posees actualmente. Esre mostró a Abel una simple actividad para entrenar la actitud de agradecimiento. Todas las mañanas, al despertar, y cada noche, antes de acostarse, Abel tenía que reflexionar sobre 3 motivos por los que se mostraba agradecido. Podrían ser de gran tamaño o diminutas, desde contar con un techo que los cobije hasta deleitarse con una deliciosa comida. Abel se dio cuenta de que al concentrarse en aspectos positivos, lograba tener una visión más equilibrada de su vida. Experimentaba una disminución en su nivel de estrés, mayor concentración y, de manera sorprendente, una sensación de mayor suerte. Con el paso de los años, la gratitud se transformó en una rutina cotidiana que alimentaba su espíritu y reforzaba su vínculo con el entorno que la rodeaba. La mente de Abel era un remolino de ideas y sentimientos. En medio de la confusión, experimentó por vez primera una chispa de comprensión, semejante a un faro en la negrura de la noche. «Agradezco mucho, maestro Esre». Abel anunció su decisión de incorporar esos conocimientos en su día a día, convencido de que las enseñanzas del anciano habían dejado una huella profunda en su ser, una semilla que germinaría y se convertiría en algo maravilloso. Es reconfortante saber eso, Abel. Es importante tener presente que el saber sin ponerlo en práctica equivale a tener un libro que no se abre. El maestro Esre mencionó que el libro tiene la capacidad de transformar tu vida, pero es necesario que lo abras. Con estas palabras, concluyó su primer encuentro con Abel, dando inicio a una travesía que tendría un impacto eterno en sus destinos. En el segundo capítulo de la historia, han transcurrido varias semanas desde el encuentro entre Abel y el maestro Esre. En ese lapso, el joven habitante rural había estado entrenando en los primeros 3 conocimientos reservados que el maestro le transmitió. A pesar de percibir progreso, una voz interna le indicaba que aún quedaban aspectos por explorar. Un día, una noticia se propagó rápidamente por toda la aldea. El profesor Esre comunicó su intención de organizar un encuentro de reflexión en la montaña sagrada, al cual extendió una invitación a todos. Abel no quería dejar pasar esta ocasión única, reviviendo en su mente el momento en que se encontró con el maestro. Después de algunos días organizándose, Abel se unió al conjunto de viajeros que acompañarían a maestro Esre en este recorrido. Llevando mochilas, esterillas y alimentos, comenzaron su travesía rumbo a la montaña. En el transcurso del primer día de la travesía, el maestro Esre decidió revelar el 4.º consejo misterioso. El 4.º consejo ancestral es la capacidad de aceptar. Sustituyendo la influencia del tiempo, Esre reveló a Abel el 4.º oculto para lograr la tranquilidad interna, la aceptación. Esre inició la conversación destacando la relevancia de residir en el momento actual, liberarse de las esperanzas y cultivar la apreciación. Sin embargo, subrayó que todo esto carecería de plenitud sin la aceptación. Es importante estar dispuesto a recibir tanto lo positivo como lo negativo que nos presenta la vida, ya que cada vivencia nos brinda enseñanzas que nos guían hacia la tranquilidad interior. Esre le recomendó a Abel que, para trabajar en la habilidad de aceptación, lo primero que debía hacer era aceptar sus propias fallas y restricciones. Esre señaló que muchas veces tendemos a ser los más críticos con nosotros mismos. Muchas veces nos penalizamos por cometer errores, tener fallos y mostrar debilidades, sin percatarnos de que son precisamente esos aspectos los que nos hacen seres humanos. Cuando reconocemos nuestras imperfecciones, liberamos una gran cantidad de energía mental que solíamos gastar en críticas y autocrítica. Sin embargo, la aprobación abarcaba también el entorno externo. La existencia se encuentra repleta de retos y obstáculos. Según las palabras de Esre, es imposible dominar todos los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor, pero sí tenemos el poder de manejar nuestra respuesta ante ellos. Ante un desafío, en vez de oponerte, reflexiona sobre lo que puedes obtener de esta experiencia complicada. Experimentarás un cambio en tu punto de vista y descubrirás cómo superar los desafíos. Abel aplicó esta recomendación en sus vínculos personales. Decidió que no tenía la capacidad de modificar a las personas, sin embargo, optó por acogerlas tal como eran, valorando sus virtudes y disculpando sus errores.
Al darse cuenta de que al cesar la resistencia y dejar que las circunstancias fluyeran naturalmente, su vida se tornaba más sencilla, más armoniosa y, ante todo, más tranquila. Abel experimentó la práctica de la aceptación como una forma de liberación, un remedio que ayudaba a procesar el pasado y aliviaba sufrimientos actuales. Parecía haber encontrado una clave para desbloquear una puerta que siempre estuvo presente, pero invisible hasta que logró percibirla. Al dar su consentimiento, Abel descubrió que podía afrontar los desafíos de la vida con menos peso en el corazón y una actitud más fuerte ante las adversidades. De esta manera, la aceptación se sumó a las herramientas que Abel estaba reuniendo en su camino hacia la tranquilidad interior. Con cada avance que realizaba y al descubrir cada misterio, experimentaba una mayor proximidad a alcanzar la calma y la armonía que tanto deseaba. Si estás disfrutando de este relato, sería genial recibir un me gusta. Tu pequeño gesto es de gran ayuda para mí. Después de 3 días de travesía, alcanzaron una parte del camino especialmente complicada, con piedras resbaladizas y raíces de árboles sobresaliendo del suelo como impedimentos. Un peregrino, con una apariencia fuerte y altiva, tropezó y sufrió una torcedura en el tobillo. Maestro Esre comentó que esas son las consecuencias de no actuar con humildad mientras asistía al hombre a ponerse de pie. La humildad es la quinta clave esencial para alcanzar la paz interior. El sentimiento de orgullo nos lleva a pensar que somos imbatibles, mientras que la humildad nos indica que formamos parte de algo más vasto que nuestra propia existencia. Al aceptar nuestras limitaciones, también nos permitimos descubrir nuestras auténticas virtudes. Todos guardaron silencio mientras asimilaban la relevancia de avanzar tanto de manera concreta como simbólica, manteniendo contacto con la realidad. Después de varios días de intenso senderismo, finalmente alcanzaron la base de la montaña sagrada. El profesor Esre observó a sus seguidores y les comunicó que debían completar la última parte del recorrido por su cuenta. En la soledad es común hallar las respuestas más significativas, expresó. Hoy quiero hablar de otra clave importante: mantener la calma en nuestro interior. Abel recibió una enseñanza profunda de Maestro Esre antes de emprender la fase final de su viaje hacia la montaña sagrada. La auténtica cura emocional, sino en la tranquilidad de nuestro ser interior. Al alcanzar la cumbre, el objetivo no es buscar soluciones en el entorno externo, sino descubrirlas en el mundo interno. Encuentra la calma en tu interior. Con el corazón palpitando en su pecho como el ritmo de un tambor en una celebración ancestral, Abel comenzó su última subida. A medida que se aproximaba a la cumbre, las inquietudes y pensamientos que solían agobiarle empezaron a alejarse, como si pertenecieran a un pasado lejano. ¿Qué aguarda en la cima para mí? ¿Qué consejo ancestrales descubriré en la tranquilidad de ese momento de silencio? Mientras ascendía, se cuestionaba con una respiración agitada por la altitud, aunque su ánimo estaba impregnado de una calma expectante. Al llegar a la cumbre, la vista que se encontró le impresionó profundamente. Un paisaje de montañas superpuestas se desplegaba ante mis ojos, envueltas en una bruma y una luminosidad divina. Sin embargo, lo más impactante de todo no resultó ser la panorámica, sino la completa ausencia de ruido que impregnaba el ambiente, tan espeso que parecía casi palpable. Parecía que el universo entero había realizado una pausa, como si hubiera respirado profundamente y se hubiera detenido en un instante de completa calma. Por indicaciones del maestro Esre, Abel se acomodó en una roca lisa, dejó caer sus párpados y se adentró en la calma de su ser. En medio de ese profundo silencio, sucedió algo asombroso. No se trató de un momento de revelación estruendoso ni de un destello repentino de claridad, sino de algo más discreto, y a la vez, sumamente impactante en su transformación. Abel experimentó una sensación de plenitud y calma nunca antes experimentada, ya que logró liberarse de las múltiples distracciones y preocupaciones que solían abrumarlo. En ese momento, Abel comprendió que el silencio no significaba la falta de ruido, sino más bien una totalidad de existencia. En medio de la quietud, logró escucharse a sí mismo, no a través de un flujo incesante de pensamientos e inquietudes, sino como una entidad pura, una consciencia que sencillamente existe. Se dio cuenta de que las preguntas que tenía no requerían ser contestadas de inmediato. En realidad, la hermosura se encontraba en la exploración en sí, en la capacidad de reflexionar sobre esos interrogantes en el tranquilo santuario de su ser. Abel experimentó un cambio significativo en su vida en este instante. No por haber hallado todas las respuestas que deseaba, sino por haber aprendido a acoger y querer las interrogantes. Había descubierto la tranquilidad no en la seguridad, sino en lo desconocido.
El verdadero valor radica en la búsqueda, no en el conocimiento. La importancia no radica en lo que se dice, sino en el poder del silencio. El silencio que habitaba en su interior se transformó en un refugio íntimo, un lugar sagrado al que podía acudir en cualquier momento, ya sea en busca de claridad, guía o simplemente para existir. A pesar de los obstáculos pendientes, Abel era consciente de haber encontrado en su interior una fuente inagotable de energía y tranquilidad, lo cual le permitiría afrontar los retos que se le presentaran. Abel descendió de la montaña sagrada con una apariencia renovada. A pesar de todo, era consciente de que la verdadera dificultad residía en preservar su tranquilidad interior en medio del tumulto cotidiano. Al volver a su pueblo, se topó con una serie de contratiempos. La recolección no había sido buena, los habitantes del pueblo se mostraban intranquilos y los conflictos empezaban a surgir. Al evocar la lección sobre empatía que le había impartido el maestro Esre, Abel se vio motivado a comportarse de forma más cercana y compasiva. La empatía, según lo mencionado por Esre, consiste en la capacidad de comprender y compartir las emociones de los demás. No es solo una emoción temporal, sino una acción consciente que puede conducir a una mayor comprensión tanto de uno mismo como de los demás. Esre había descrito la empatía como un vínculo que conecta los corazones. Facilita el tránsito de tu propio universo emocional al de otra persona, comprendiendo su punto de vista y experimentando sus emociones. La reciprocidad en la comprensión puede tener un efecto sanador muy poderoso, beneficiando tanto a quien recibe la empatía como a quien la brinda. Al encontrarse con su amigo Lucas visiblemente inquieto y ansioso, Abel reaccionó de manera distinta a como solía hacerlo, en lugar de hacer caso omiso de la situación o concentrarse en sus quehaceres personales. Por el contrario, se aproximó a Lucas, puso una mano tranquilizadora en su hombro y le brindó un lugar seguro para expresar sus sentimientos. Lucas, noto que algo te inquieta. Abel se ofreció a escuchar si necesitabas hablar. Al comienzo, Lucas demostró resistencia, como si al llevar su propia carga le otorgara cierto dominio sobre la situación. Sin embargo, al percibir la auténtica inquietud y la voluntad de escuchar por parte de Abel, finalmente se mostró receptivo. Compartió con otros su angustia y la falta de certeza que le generaba la enfermedad de su madre. Abel carecía de todas las respuestas y no poseía una solución milagrosa que pudiera calmar el dolor de Lucas. Sin embargo, lo único que podía brindar era estar presente, prestar total atención y, sobre todo, demostrar empatía. Escuchó en silencio, sin dar consejos no pedidos, dejando que Lucas desahogara sus sentimientos. Posteriormente, Lucas expresó su gratitud hacia Abel. Aunque la situación no ha variado, de cierta forma experimento una ligera mejoría, sintiéndome un poco menos aislado en este asunto. Esre estaba en lo correcto. La empatía se convertía en una fuerza transformadora, un elemento fundamental en la aspiración hacia una vida más armoniosa. Al brindar esta sencilla pero significativa muestra de solidaridad humana, Abel no solo colaboró con Lucas en aliviar su carga, sino que también sintió una gran calma interior. Al percatarse de que al mostrar empatía hacia las dificultades ajenas, su espíritu se nutría y crecía. En ese instante, la lección sobre la empatía se arraigó completamente en la esencia de Abel, no como una idea distante, sino como una experiencia cotidiana que tenía la capacidad de cambiar tanto las vidas personales como la sociedad en su totalidad. De esta manera, en su corazón se abrió la séptima llave hacia la tranquilidad interior, sumándose a las demás herramientas que había ido adquiriendo en su continua exploración de una vida más plena y apacible. Mostró su compañía y respaldo, evidenciando una comprensión que hasta ese momento le resultaba desconocida. El octavo consejo ancestral. La capacidad de recuperación. En la aldea, persistían los problemas, a pesar de que la solidaridad y la plena conciencia habían tenido resultados positivos en las relaciones personales. Era claro que se requería algo adicional para afrontar los retos en conjunto que surgían. En ese momento crucial, Abel evocó la octava enseñanza que Maestro Esre le había transmitido: la capacidad de recuperación ante las adversidades. La explicación de Esre había sido precisa. La resiliencia no consiste en evitar los desafíos, ni en ser un escudo que te protege de todo. La capacidad de enfrentar desafíos, sacar lecciones de ellos y salir más fuerte es fundamental. La excelencia del sauce se manifiesta al inclinarse ante la fuerza del viento sin quebrarse. El sauce no se empecina en resistir, sino que se ajusta y perdura. La idea se quedó grabada en la cabeza de Abel. Entendió que la tranquilidad interior no era algo fijo que, al lograrse, permanecería para siempre. En realidad,
Se trataba de un jardín que requería atención continua, sobre todo cuando se desencadenaban las tormentas. Teniendo en cuenta la resiliencia, Abel optó por adoptar una actitud proactiva. En vez de caer en la desesperación o en quejarse continuamente sobre los problemas del pueblo, Abel se enfocó en encontrar soluciones. Tras encontrarse con los representantes de la comunidad, aplicó sus conocimientos previos sobre empatía y atención plena al proponerles abordar juntos los desafíos de forma colaborativa. Comenzaron por lo más concreto, como la mala recolección. Abel difundió consejos que había adquirido durante sus travesías, proponiendo cambios en los cultivos y métodos de riego más efectivos. Además, sugirió realizar encuentros de meditación y técnicas para reducir el estrés, fundamentados en los conocimientos adquiridos del instructor Esre, con el fin de asistir a la población en afrontar los momentos complicados manteniendo una mente más estable. De manera gradual, el ambiente en el pueblo empezó a transformarse. Las caras largas y tensas se transformaron en expresiones llenas de esperanza. A pesar de que los desafíos no se esfumaron de un día para otro, la comunidad experimentaba una mayor sensación de preparación y cohesión para afrontarlos. Durante este procedimiento, Abel encontró una nueva dimensión de la resiliencia, más profunda todavía. No solo se trataba de una característica a nivel personal, sino también a nivel grupal. Al colaborar en equipo, repartiendo responsabilidades y hallando soluciones, la fortaleza de cada individuo se transformó en la fortaleza colectiva. Descubrió que la auténtica fortaleza no radica en los logros individuales, sino en la capacidad de ser resistente en compañía de los demás. Abel pudo comprender la importancia invaluable de la resiliencia como recurso para conservar la tranquilidad interna, aun en medio de la confusión que lo rodeaba. Le hizo saber que el propósito no consistía en eludir los retos, sino en afrontarlos de forma que favoreciera el desarrollo y la adquisición constante de conocimientos, tanto a nivel individual como colectivo. En el transcurso de las transformaciones y progresos que se estaban llevando a cabo en la aldea, algunas personas no se mostraban satisfechas con las novedades que Abel estaba implementando. De la muchedumbre surgían opiniones encontradas, describiéndolo como un visionario, utópico e incluso como alguien que alteraba el equilibrio natural. Abel, quien en el pasado se habría sentido abrumado por ese tipo de críticas, tuvo presente la recomendación de Maestro Esre acerca de la novena clave, la cual es la autenticidad. La autenticidad que posees, Abel, es el origen de la tranquilidad que encuentras dentro de ti. Al igual que un árbol que se eleva con fuerza y altura, tu verdadero ser debe afincarse en lo más profundo y extender sus ramas hacia el cielo sin temor alguno. El maestro le había expresado que al esconder nuestra singularidad por temor al juicio de los demás, no solo deshonramos a nosotros mismos, sino también al curso natural del universo. Cada persona es una manifestación única de la vida. Impulsado por este enfoque, Abel se fortaleció en su propósito. Optó por vivir en total coherencia con sus propias creencias y comprensión, en lugar de ajustarse a lo que los demás esperaban de él. Impartió talleres, redactó ensayos y continuó con su rutina de meditación y educación, viviendo en armonía con su verdadera esencia a diario. Con el paso del tiempo, algo digno de mención empezó a ocurrir. A pesar de la oposición de algunos, un número creciente de individuos se sumaron a las expediciones de Abel en busca de la conciencia y la salud. Al contemplar la pasión y la serenidad que transmitía, otras personas se vieron motivadas a dejar de lado sus propias máscaras y prejuicios. La autenticidad de Abel se convirtió en un espejo, mostrando a los demás su propia habilidad para ser auténticos. Unos cuantos individuos hallaron habilidades secretas, mientras que otros adquirieron la valentía para expresarse y comportarse conforme a sus verdades silenciadas o relegadas por mucho tiempo. Abel experimentó un notable aumento en su tranquilidad interna a medida que exploraba la sinceridad en su vida. Cada vez que elegía un camino o llevaba a cabo una acción que conectaba con su ser más profundo, experimentaba como una parte adicional de su ser se integraba en su ser. Esto desencadenó una serie de consecuencias. La serenidad que emanaba en su interior inspiraba confianza y calma, reforzando a su vez su genuinidad. Se trataba de un ciclo beneficioso que, una vez activado, parecía tener un impulso propio. Durante este procedimiento, Abel se dio cuenta de que la autenticidad no era solo una condición permanente, sino un hábito constante. Necesitaba tener el coraje para afrontar críticas, la inteligencia para distinguir entre opiniones y la realidad, y ante todo, la determinación de mantenerse leal a uno mismo sin importar las situaciones. El noveno consejo ancestral tuvo el poder de liberación. Al experimentar una vida auténtica,
Abel descubrió una tranquilidad más profunda en su interior, y al mismo tiempo, impulsó una transformación importante en su entorno, posibilitando que los demás también se acercaran a su verdadera esencia y, por consiguiente, a su propia serenidad interna. Capítulo 4. La principio profundo y el camino hacia el futuro. El 10º consejo ancestral. La unificación. Con el paso del tiempo, la comunidad comenzó a percibir los resultados de trabajar juntos. Después de una excelente recolección, la comunidad comenzó a incorporar los consejos de bienestar que Abel les había brindado. Un día, una noticia llegó a sus oídos y le inundó de felicidad. El maestro Esre regresaría a la aldea para revelar el 10º y último consejo ancestral de los sabios. El día llegado, Abel se integró al grupo de lugareños que rodeaban a maestro Esre, el cual empezó a hablar con su tono tranquilo y apacible. Maestro Esre expresó su alegría al observar el crecimiento y la transformación de esta comunidad, y anunció que revelaría el 10º y último consejo ancestral sabio. La unión es fundamental. En el vasto universo, todo se encuentra interconectado, ya sea las estrellas que brillan en el firmamento o las rocas que reposan en la tierra. Para lograr una paz interna auténtica y perdurable, es necesario buscar la armonía no solo en nuestro interior, sino también en el entorno que nos rodea. Las palabras llegaron al fondo de su ser, resonando intensamente para Abel. Evoqué en mi mente los desafíos y transformaciones vividos, reflexionando sobre la relevancia de cada valioso consejo en mi búsqueda de la serenidad interior. Sin embargo, ahora soy consciente de que mi travesía carece de plenitud sin este elemento final, la apreciación de la conexión universal. Comenzó a aplicar este concepto en su rutina cotidiana. Decidió participar de forma más activa en la solución de los conflictos en la comunidad, se esforzó por mejorar sus lazos con los demás, y sobre todo, comenzó a experimentar cada instante con la certeza de formar parte de algo de mayor envergadura. De manera gradual, Abel se dio cuenta de cómo esta perspectiva no solo transformaba su tranquilidad interior, sino también la interacción en su entorno social. La población mostraba mayor solidaridad, comprensión y tranquilidad en general. El camino hacia el futuro. Después de un tiempo, Abel logró ganarse el respeto de todos en su comunidad al convertirse en un líder destacado, demostrando siempre humildad a pesar de su posición privilegiada. Constantemente se consideraba a sí mismo como un estudiante en constante búsqueda de la armonía interior y el conocimiento. Tal vez, ese constituyó el auténtico 11º misterio. Un aspecto que el maestro Edra nunca abordó directamente, pero que siempre estuvo subentendido. En el camino hacia la tranquilidad interior, no se trata de llegar a un lugar específico, sino de recorrer un trayecto. Abel pasó el resto de su existencia siguiendo las enseñanzas de los 10 sabiduría ancestras, y, tal vez lo más significativo, en armonía consigo mismo y con el entorno que le rodeaba. Siempre tenía presente las palabras llenas de sabiduría del maestro Edra. La tranquilidad interna se asemeja a un preciado tesoro escondido. Se encuentra en tu interior, aguardando a ser revelado. Una vez que lo encuentres, brillará no solo en tu sendero, sino también en el de quienes te acompañan. Si la narración sobre Abel te ha hecho reflexionar, por favor, haz clic en me gusta y comparte este vídeo. Si deseas recibir más material motivador, asegúrate de suscribirte. Hasta la próxima grabación.